Buenas noches, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy vamos a hablar una vez más con Pascual Donate Ondoño. Ha estado muchísimas veces con nosotros para hablar acerca de las enfermedades raras. Realmente nosotros tenemos que decirles de que el mundo es mundo. Evidentemente la gente ha enfermado y ha buscado una y mil maneras de curar, yo diría, las enfermedades normales, podríamos decir, pero han aparecido muchísimas, miles de enfermedades raras que aún la medicina tradicional y cualquier otro tipo de medicina desconoce su curación. Por eso, aquellos que las padecen tienen que estar y están representadas, están respaldadas por una cantidad de asociaciones. Ya nos dirá Pascual, creemos que casi 300 existen, no sé si en España o en todo el mundo, para tratar de paliar esto. Buenas noches. Buenas noches, Milton. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Y antes de ir a la actualidad de genes, ya nos dirás qué es de genes, qué quiere decir, contarle a la gente qué es una enfermedad rara y qué cantidad aproximadamente hay en el mundo. Sí, las enfermedades raras son enfermedades de baja prevalencia, son enfermedades que afectan a una de cada 2.000 personas, o sea, tienen muy baja prevalencia. Son enfermedades que pueden afectar a cualquier persona, en cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier momento. Y son enfermedades que se caracterizan porque la mayoría son crónicas, son degenerativas, el 80% son de origen genético, el otro 20% son de origen autoinmune o procesos infecciosos. Y son enfermedades que hasta hace muy poco eran las grandes desconocidas, porque muy poca gente, a no ser que lo estuviera viviendo en primera persona, sabía lo que era una enfermedad rara, que también es uno de nuestros objetivos en DGenes, en dar a conocer estas patologías. Son enfermedades que afectan en la mayoría de los casos, afectan al sistema locomotor, afectan a la inteligencia, afectan al habla. Son enfermedades que en su mayoría de los casos afectan a niños. A la mayoría aparecen en la niñez, del nacimiento a los 2 o 3 años. Y son enfermedades que en la mayoría de los casos, en un porcentaje superior a un 35%, llegan hasta provocar la muerte. Entonces estamos hablando de una cosa bastante seria. Son enfermedades que causan, en la mayoría de las familias, te viene a ocasionar un gasto económico importante, un gasto social, una exclusión en colegios, exclusión laboral. Tiene una serie de problemas que es lo que nosotros estamos intentando dar a conocer para paliarlos, que son comunes a la mayoría de las enfermedades raras y que por desgracia, pues cuando en una familia te viene una de estas enfermedades, pues en cualquiera de los aspectos, en el familiar, laboral, en el social, te afecta bastante. La mayoría de ellas, reitero, vamos a hablar en lo que se refiere a la medicina tradicional, la mayoría de ellas carecen de tratamientos efectivos. Son enfermedades que no tienen cura, la mayoría no se sabe todavía cómo se han originado. La investigación es nuestra principal esperanza, nosotros siempre lo decimos, que la única esperanza que tenemos es que se investigue. Por desgracia, existen más de 7.000 enfermedades raras distintas, son muchas, no se pueden investigar todas, es imposible, no hay dinero para ello. Y es la única esperanza. Hay tratamientos, hay enfermedades que se ha investigado y tienen unos tratamientos que no las curan, pero sí palían los efectos que tienen. Nosotros, en los 10 años que llevamos ya de experiencia en nuestra asociación, hemos visto que aunque no tengan cura, sí se pueden trabajar sobre los síntomas y hacer que el afectado tenga mejor calidad de vida. Y en eso es en lo que estamos. Pero bueno, actualmente uno de los principales problemas es que no tienen cura, son enfermedades la mayoría que son degenerativas, el tiempo va pasando, la persona que las padece se va deteriorando
y muchas veces lamentablemente pues le llega la muerte sin tener una solución a su enfermedad. Hablando del tanto por ciento, entonces, ¿a quiénes puede afectar más? ¿A los niños, a los adolescentes, a los mayores? Más o menos calculame a quiénes más puede afectar. En la mayoría de los casos a los niños. Nosotros ahora en el centro multidisciplinar que tenemos en Totana, el 90% de los usuarios que tenemos son niños, pero pueden aparecer en cualquier etapa de la vida, desde la niñez hasta la edad adulta. En cualquier etapa de la vida te puede empezar a sentir mal. Eso también es otro de los problemas que se tarda mucho tiempo en diagnosticar una de estas enfermedades. A veces la media es hasta incluso de 5 años, desde que empiezas a sentirte mal, empiezas a visitar médicos, te van derivando, prueba para allá, hospital para acá, muchos viajes a otras comunidades. Y en la mayoría de los casos se pasa de diagnosticar una enfermedad de 2 a 5 años. ¿Qué es, Pascual? Te lo pregunté al principio. ¿Qué es de genes y cómo surge? Bueno, de genes es una asociación que surgió hace 10 años, en 2008, y la formaron 3 matrimonios que tenían este problema, tenían hijos con enfermedades raras. Nació en Totana. Y eso en principio se creó para buscar ayuda, para unirse esa familia y buscar ayuda, porque cuando te diagnostican, o un hijo nuestro diagnostica una de esas enfermedades, no te dicen nada, no tienes información, no sabes a dónde acudir, no sabes a qué médico acudir, dónde te pueden ayudar. Entonces, en principio se creó para crear un espacio, una unidad, para buscar ayuda. Después nos fuimos uniendo más familias y actualmente somos casi el 90% somos padres con hijos con enfermedades raras, afectados por enfermedades raras, y otros profesionales que se nos han ido uniendo. Y luego, cuando ya empezamos a crecer, vimos que nosotros, aparte de buscar ayuda, también podíamos darla. Entonces empezamos con el servicio de información y orientación a las familias. Ahora, yo te preguntaría a qué se deben y si pueden ser, en muchos casos, en la mayoría de los casos, o en la minoría de los casos, no sé, si pueden ser transmitidas genéticamente. Sí, de hecho el 80% de las enfermedades raras se transmiten a través de los genes de padre a hijo, y hay incluso familias enteras que están afectadas por una de estas enfermedades. De hecho, aquí tenemos en Valentín, tenemos una familia que ahora han hecho hasta una asociación, que están afectados toda la familia por un síndrome, por una distrofia muscular de cintura. Han hecho una asociación, se llama Conquistando Escalones, y están luchando y recaudando dinero para poder pagarse su propia investigación. Ahora, por lo general y por la experiencia entonces que has tenido al respecto en todos estos años que venís luchando contra esto, ¿cómo afecta en general al enfermo? Al enfermo lo puede afectar de muchas maneras. En la mayoría de los casos son enfermedades neurodegenerativas, o sea que te van deteriorando poco a poco. Empiezas a perder la fuerza muscular, esto es un porcentaje bastante alto de enfermedades. Empiezas a perder movilidad, tienes dificultad al habla, hay retraso mental en muchas enfermedades, enfermedades que te van deteriorando poco a poco. Hay otras que son más leves, que simplemente te afectan a la piel o te afectan al sistema nervioso. Hay infinidad de síntomas y cada enfermedad, hay enfermedades, una misma enfermedad afecta de distintas formas a varias personas. No siempre tienen los mismos síntomas de una persona a otra. De ahí la dificultad también de investigar y del diagnóstico, porque una misma enfermedad no afecta igual a las personas. Los síntomas varían en muchos casos, varían bastante de una persona a otra, y eso es lo que hace más difícil lo que es el diagnóstico. Ahora yo te preguntaría, digamos, que cómo es el protocolo, por decirlo de alguna manera, para unos padres, por ejemplo, que tienen un hijo, una hija, que se le decreta una enfermedad,
les llevan, imagino, el primer paso es el médico de familia, el médico de cabecera. Él ve a ese niño, esa niña, ese adolescente. Y entonces, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para entonces que alguien, algún médico, de repente especialista, lo que sea, pueda empezar a trabajar sobre esa enfermedad rara? Bueno, el primer paso, como bien has dicho, es el médico de familia. Cuando tú tienes un hijo o una persona mayor que ve que hay algo raro que pasa, yo te lo voy a contar en el caso mío propio. Empiezas a ver que tu hijo pues, tiene algo que no es normal, que no tenía por qué tener a esa edad. Lo primero que hace es al pediatra, al médico de familia. El médico de familia normalmente no sabe, porque son cosas que la mayoría de las veces se escapan a sus conocimientos, porque las enfermedades raras no se estudian, es experiencia que se va cogiendo con el tiempo. Y entonces ese médico te deriva a un especialista, bien sea de la piel, según los síntomas que tenga, neurólogo, traumatólogo, al especialista que corresponda. Y el especialista, si sabe o tiene alguna idea de qué va, pues empieza a hacerte pruebas, a descartar cosas. Pues esto son síntomas muy variados, como hemos dicho antes, que pueden ser cualquier cosa, entonces es el descarte. Lo lamentable de esto es que aquí, por la seguridad social, en unas pruebas pueden pasarse meses, de una prueba a otra. Entonces eso se va alargando en el tiempo. Es muy negativo para las enfermedades, porque si es una enfermedad que está deteriorándote, pues te vas deteriorando y cuando te vienen a hacer una prueba, te vienen a diagnosticar lo que eres, pues lo que tienes, lo mismo es demasiado tarde. Pero bueno, en muchos casos te derivan de una comunidad a otra. Yo en el caso de mi hijo mismo, ahora lo están tratando en Barcelona. Tenemos que estar echando viajes a Barcelona. Ahí no hay el mismo tipo de tratamiento en una comunidad a otra, que es también otra de las cosas que estamos luchando en DGENE, que tú no te tengas que desplazar a otra punta de España para que te apliquen un tratamiento, sino que en tu propia comunidad te lo puedan aplicar. Una vez que vas descartando, vas viendo cosas, puede ser esto, puede ser lo otro. Hoy en día tenemos la suerte de que hay muchos hospitales que te tratan ya de manera multidisciplinar, que entras a un hospital y ahí te hacen todas las pruebas, te ve el neurólogo, te ve las distintas especialidades de medicina que pueden ver los síntomas, y en la mayoría de los casos sales ya de ese hospital con todas las pruebas hechas. No tienes que ir a ver al neurólogo a Valencia, a ver al dermatólogo a Alicante o al otro a Madrid. O sea que en el mismo centro ya hay un tratamiento multidisciplinar donde ya puedes salir con un diagnóstico más o menos fiable. Y como hemos dicho antes, en la mayoría de los casos de 2 a 5 años es el tiempo medio que tarda en tener un diagnóstico. Y ya una vez que tienes el diagnóstico, ya sí hay, nosotros en el servicio que tenemos de información y orientación, ya orientamos a las familias, pero eso es muy importante también. Un paso después de la medicina, lo primero es la medicina y después es buscar una asociación que te pueda ayudar, que te pueda orientar. Nosotros en nuestro caso, el servicio de información y orientación, buscamos una vez que ya hay un diagnóstico preciso, en qué hospital te pueden ayudar, qué hospital tiene una cierta experiencia en esa enfermedad, qué profesional de la medicina tiene experiencia o lleva varios casos de esa enfermedad, o hasta incluso otras asociaciones de esa enfermedad, donde te pueden poner en contacto con gente que la padece e intercambiar vivencias y experiencias. Entonces es un paso que va desde el médico de familia hasta que tienes el diagnóstico y ya buscas la ayuda precisa, en el sitio preciso. Ahora, algo que es primordial y que yo quisiera saberlo también en lo que se refiere a las enfermedades raras. Pascual, sabés que vivimos en un mundo realmente cruel desde el punto de vista de que muchísima gente, lamentablemente, desgraciadamente, piensa que hay en el mundo ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, cuando en realidad exactamente todos somos iguales. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en los países árabes y llegábamos, por ejemplo, a entrenar al estadio, se encontraba el jeque, que era el presidente del equipo, se encontraban aquellos filipinos, por ejemplo, sirios, que eran los que servían el té a todo el mundo. Con mi señora íbamos a saludar
primero a todos aquellos que servían el té, mientras el jeque se sonreía, esperando que hiciéramos como los demás, hacerle una reverencia, ir primero a saludarlo. Para nosotros eran exactamente todos iguales. En Italia hay una discriminación entre los del norte y los del sur. Los del norte a los del sur le llaman terrones, por el terrón de oro. ¿Lo entendés, no? Bueno, exactamente pasa lo mismo en mi tierra, el canario, el del interior. También la palabra moro la entendés perfectamente bien y es cruel y no debería existir. En el caso de aquellos familiares de niños, niñas que tienen estas enfermedades raras, ¿hay una discriminación social? Sí, lamentablemente sí. Y esa es otras cosas desde la que estamos luchando desde nuestra asociación desde hace muchos años. De hecho, hasta incluso nos metemos en los colegios, damos charlas en los colegios para enseñarles a los más pequeños lo que es una enfermedad rara, que aprendan cuando viene un compañero que tiene una de estas enfermedades, que no es una enfermedad contagiosa, no puedes dejarlo ahí aislado porque vaya en silla de ruedas o porque tenga una discapacidad. Los enseñamos a convivir con ellos, a que lo vean como una cosa normal y que al fin y al cabo es una cosa que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, lo mismo sea rico, sea pobre, o sea un jeque o sea cualquier persona. Entonces sí hay discriminación laboral también. En muchos casos nosotros tenemos compañeros que han perdido el trabajo porque los han contratado, luego han tenido que ir a hacerse pruebas o se han tenido que ingresar. En muchas enfermedades tienes que ingresarte a lo mejor cada 2 meses o 3 meses para que te hagan un tratamiento, tienes que estar una semana o 2 ingresado. Pues en la mayoría de los casos en las empresas no lo toleran, cuando tienen la posibilidad los despiden. Prefieren contratar a una persona que no coja bajas, que no tenga ausencia, a una persona que está enferma, que de vez en cuando tiene que hacerse un tratamiento, tiene que ir a una consulta al médico y tiene que pedir un día de permiso, 2 días, una semana. Entonces hay mucha discriminación en lo que es laboralmente. Socialmente también tiene discriminación, porque el padre que tiene que estar atendiendo, tiene un hijo que es gran dependiente, que tiene que estar dependiendo de que tú lo muevas, lo laves, le des de comida, de comer, que son grandes dependientes, esa persona se aísla ella sola socialmente porque no tiene tiempo para salir con los amigos, tiene que dedicar las 24 horas del día al cuidado del afectado. Eso también aísla. En todos los sentidos, en el sentido escolar, en el social, en el laboral, en todos los sentidos. Ahí hay que trabajar mucho, sobre todo en el laboral, porque hay muchos afectados que lo están padeciendo y es muy difícil hacerle entender a un empresario que tenga un poquito también de humanidad, que eso le podía pasar a él en cualquier momento o a un hijo suyo. Entonces tienen que entender eso, que son personas que necesitan de ausentarse de su trabajo por este motivo y que ser un poco flexible. De todas maneras, Pascual, yo pienso que nadie puede ser feliz en este mundo si no se aprecia a sí mismo. Entonces pienso que padres, madres, familiares de aquel que tiene la enfermedad rara deben enseñarle a ser feliz, reitero, apreciándose a sí mismo. Pero entonces muchos de quienes nos están viendo y escuchando se preguntarán qué puedo hacer para ayudar, no tanto a quien tiene la enfermedad, sino a esos familiares. ¿Dónde voy? Un número de teléfono, un lugar. Explícales cómo hacer para ustedes recibir cualquier tipo de ayuda. Nosotros lo que siempre hemos recalcado eso, que la enfermedad rara no solamente la padece el afectado, sino que la padece su entorno, familia, amigos. Entonces, a veces son enfermedades muy graves que deterioran más a los padres que están viviendo como su hijo se va yendo poco a poco o va cada vez peor o va perdiendo, se ha quedado en una silla de ruedas porque no puede andar. Eso lo sufren mucho los padres. Entonces, de ahí el servicio psicológico que nosotros tenemos en DGENE, que ayuda, en la mayoría de los casos son más los padres y los familiares los que requieren ese tipo de ayuda que los propios afectados. Entonces, la ayuda que nosotros la podemos ofrecer tienen que venir a nosotros, a DGENE.
pueden encontrar en nuestra página web, en www.degenes.es, todo tipo de información sobre nosotros, la ayuda que ofrecemos, y sobre todo, que lo hemos dicho siempre que hemos venido, es pedir ayuda. Nosotros estamos ahí, nos creamos para ayudar, pero nosotros no podemos ir puerta a puerta a decir, oye, que te pongo un psicólogo a tu disposición. No, tienes que venir tú y decir, oye, necesito ayuda. Es lo que siempre hemos recalcado. Y una vez que contacte con nosotros vemos sus necesidades y vemos en lo que nosotros podemos ayudarle. Y si nosotros no podemos ayudarle, ya le buscamos también a la persona que lo puede hacer. Muy bien, me hablabas también, Pascual, antes de comenzar la entrevista, del CREER. ¿Qué es el CREER y a quién atiende? Sí, el CREER es el Centro de Referencia Nacional en Enfermedades Raras. El CREER se creó para ayudar a las asociaciones, en primer lugar, a las asociaciones que vemos en el territorio nacional, para dar formación, todo tipo de ayuda a las asociaciones. Y también se hacen jornadas con distintas enfermedades raras, donde juntan a familias, un montón de familias con la misma enfermedad, y hacen como un fin de semana de convivencia. Hay un contacto entre familias, por ejemplo, de la narcolepsia. Pues se hace viernes, sábado y domingo, se juntan ahí en Burgos, y hacen un fin de semana ahí de convivencia, de contacto entre las familias, de intercambio. Y aparte de la formación que se da a las personas que vemos en las asociaciones, para que podamos atender mejor a la gente que viene a nosotros. Ahora, en relación a la dependencia que existe, evidentemente, ¿cuál es la situación de los afectados por estas enfermedades raras? Pues la dependencia, hay mucho trabajo todavía por hacer, porque en muchos casos tienen ayudas, pero en la mayoría de los casos no. Entonces las familias muchas veces se tienen que dejar los trabajos para poder cuidar a un hijo o a una persona mayor, porque no siempre tiene que ser un niño. Hay veces que se afecta a la mujer y el marido tiene que dejarse el trabajo para atender a la mujer. Entonces ahí todavía hay mucho trabajo por hacer. Ahí tenemos la ley de dependencia que afortunadamente pues, es bastante buena, pero en muchos casos tarda mucho en llegar, o no es la ayuda necesaria, se queda corta, y ahí hay mucho trabajo todavía por hacer. ¿Cuáles son las dificultades del médico, sobre todo al primero al que ustedes acuden para detectar una enfermedad rara? Entonces, ¿cuáles son las dificultades de diagnóstico que entonces tiene ese médico? La mayor dificultad que tiene es la falta de información, porque es algo desconocido, algo que se escapa a sus conocimientos, y igual que nos pasa a los padres que se cae el cielo encima, que no sabe dónde acudir, me imagino que los médicos sentirán lo mismo. Una impotencia de no saber qué tiene, de no saber por dónde atajar el problema. Entonces hay médicos que son responsables y se involucran ahí a ver si pueden ayudar a esas familias, si pueden sacar esos para adelante. Hay otros que no se involucran y le pasan la pelota a otros. Y el principal problema es la falta de información. Son enfermedades muy desconocidas. No se sabe, en la mayoría de los casos, la etiología, cómo viene, por qué se produce. Entonces, un médico de familia algunas veces se encuentra ahí impotente. Entonces, según lo que está diciendo, es un concepto nuevo en lo que se refiere a la salud pública. Sí, bueno, ya no es tan nuevo, ya afortunadamente cada vez son más conocidas, pero sigue siendo un dilema, porque hay infinidad, más de 7.000 enfermedades. Cada una tiene un diagnóstico. Dentro de la misma enfermedad hay variedades de diagnósticos, entonces eso hace que algunos profesionales se vuelvan locos. Estamos trabajando ya algún tiempo en un protocolo para que cuando llegue un caso a un médico de familia, que pueda interactuar con otros profesionales y entre todos pues ayudarse unos a otros y agilizar lo que es el tema el diagnóstico, de acelerar el diagnóstico, que no haya tanto tiempo hasta que se consiga un diagnóstico.
Estamos ahí puliéndolo, todavía no está en funcionamiento, pero queremos seguir trabajando con ello para que a través de Internet puedas comunicar a distintos especialistas y reducir el tiempo ese que tanto nos preocupa. ¿Qué cantidad nos dijiste que existen actualmente, aproximadamente, por supuesto, de enfermedades raras existen, y más o menos también en un porcentaje, en tu concepto, cuántas de pronto ya han encontrado un tratamiento correcto? Pues enfermedades, hay más de 7.000 enfermedades raras distintas. Solamente en España hay 3 millones de afectados y en Murcia estamos ya por encima de los 85.000. Se han hecho estudios donde se ve la prevalencia de cada enfermedad. Es muy difícil de hacer un estudio preciso porque mucha gente no se da a conocer, tiene una enfermedad rara o alguien de la familia padece una enfermedad rara y lo tienen ahí como si fuera algo malo, como si fuera, les da miedo de salir. Entonces los censos que hay, los estudios que hay no son precisos al 100%. Hay algunas enfermedades que se va frenando con tratamientos, se van frenando. Hace que tarde más tiempo en deteriorarse, en degenerarse. Hay otras enfermedades que han salido tratamientos que pueden hacer su vida normal ya el resto de su vida. Tienen esa enfermedad, tienen que pasar sus revisiones, pero pueden hacer su vida normal. Son los medicamentos huérfanos que llamamos. Ese es otro gran problema de las enfermedades raras, que las industrias farmacéuticas tampoco se quieren implicar, porque no hay negocio. Una enfermedad rara que padece en España 2.000 personas no es negocio para una farmacéutica que va a vender pastillas a 2.000 personas. Es negocio cuando hay millones de afectados por una gripe que se van a forrar. Las enfermedades raras no son negocio para las farmacéuticas, otro problema añadido a los que ya tenemos. Pero sí, hay algunos casos, algunas enfermedades que son más comunes dentro de la rareza, que sí han obtenido unos tratamientos, hay unos medicamentos huérfanos y hace que la persona que las padece pues tenga mejor calidad de vida y tenga casi una vida normal. Es muy cruel, Pascual, y es muy cierto que las farmacéuticas ganan muy poco dinero, venden muy poco. Cada vez que voy a la farmacia que queda debajo de mi casa en Sejín, a veces tengo que esperar media hora para que me atiendan por la cantidad de gente que hay. Realmente es increíble. Y también es increíble, y corregime si me equivoco, y me parece una cifra desorbitada, que pasen entre 5 y 10 años, corregime si me equivoco, para diagnosticarla. Sí, en muchos casos sí, porque son muy complejos los síntomas y son síntomas que son comunes a otras enfermedades, a veces enfermedades comunes. Entonces tienen que ir descartando, tienen que ir haciendo pruebas, son pruebas muy costosas en muchos casos, pruebas que tienes que irte a otras comunidades a hacerlas. El gasto es increíble para las familias y esas pruebas pasan mucho tiempo de una prueba a otra. Aquí nadie se asusta porque cuando le manda una resonancia se pasa 3 meses para hacerse una resonancia o incluso más. Ahora están aligerando un poco las listas de espera, pero hace unos años, hace 20 años, cuando por ejemplo a mi hijo le diagnosticaron la enfermedad, era igual, te tenías que ir nosotros hemos ido a Madrid, Valencia, Barcelona, un montón de kilómetros y de gastos para la familia para que le hagan una prueba que en Murcia no la hacen. O te manda una resonancia, te ve el especialista, el neurólogo, te ve a los 6 meses y a los 6 meses te manda una resonancia que tarda otros 3 meses en hacerse. Entonces luego cuando vienes a darte cuenta ha pasado un año que no has hecho nada. El año nada es que de hospital en hospital, de prueba en prueba, y dice, bueno, hemos gastado un año y estamos igual que estábamos. Pero el que está padeciendo esa enfermedad, ese año se le nota un montón, porque lo ves que va yendo para atrás. Luego empieza otra vez, en la mayoría de los casos, cuando haces un ciclo de pruebas y tal, la gente el profesional no sabe realmente, no está cierto de la enfermedad, no tiene un diagnóstico preciso y tienes que volver con otro profesional, con otro hospital.
todo eso se van acumulando el tiempo y hay veces sí, que se pasan 5, 6, 10, hasta 10 años en diagnosticar una enfermedad. Bueno, Pascual, nunca mejor dicho, en este caso, el paciente debe ser muy paciente y los familiares, lamentablemente, deben ser muy ricos para poder entonces sobrellevar esta enfermedad que tiene su familiar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar, como dije al principio, de la actualidad de las enfermedades raras y de lo que han hecho últimamente, y seguimos con la segunda parte de la entrevista.